Buenos días. Gracias por asistir a este encuentro TIC, organizado por la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de La Rioja y la Agencia del Conocimiento. Para este encuentro hemos querido contar con la ponencia de nuestro decano presidente, don Eugenio Fontán, aprovechando su presencia en la Noche de las Telecomunicaciones que se va a celebrar esta noche a las 9 en el Círculo Logroñés. Eugenio Fontán es decano presidente del COI desde junio de este año, pero siempre ha estado vinculado directo e indirectamente con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación. Creo que va a hacer una charla muy práctica y la va a orientar sobre todo a provocar un poco de debate entre los asistentes. Muchas gracias por la asistencia. Muy bien, pues gracias, Carlos. Y antes de ceder la palabra a nuestro principal protagonista, a don Eugenio Fontán, por situar brevemente este encuentro, ¿no? Este encuentro que es familiar y que yo creo que va a responder a las expectativas de coloquio que nosotros modestamente perseguimos. Se trata de... Nosotros desde la Agencia de Conocimientos del Gobierno de La Rioja en concreto, pues tratamos de procurar que todo lo que tenga que ver con la tecnología sea lo más digerible posible para todo el mundo, ¿no? Y hacer más fácil, más inteligible lo que sobre el papel tiene un trasunto profundamente y marcadamente técnico. En este sentido, la persona de Eugenio Fontán ejemplifica magistralmente ese enfoque. ¿Por qué? Ahora mismo hemos tenido ocasión de comprobarlo, lo comentábamos coloquialmente. Tiene una visión que trasciende lo puramente técnico, lo puramente tecnológico, y eso es lo que permite precisamente hacer más fácil, más llevadero y acercar la tecnología y lo que un colegio, como pueda ser el de telecomunicaciones, puede hacer por la sociedad. Me lo comentaba, y yo no tengo ningún reparo en compartirlo con todos vosotros, con ustedes, que un colegio profesional, véase el Colegio de Telecomunicaciones, tiene una vocación también de... Bueno, pues eso yo creo que es importante ponerlo de relieve en un momento en el que los colegios profesionales desafortunadamente no atraviesan por su mejor momento, porque hay quien los está poniendo a la precio. Yo reivindico en este sentido el papel de los colegios y mucho más, tratándose de telecomunicaciones, el del propio Colegio de Telecomunicaciones. Vamos a hablar, y va a hablar él, de infraestructuras de comunicación, TDT, banda ancha. Más allá de esos dos proyectos en concreto, yo creo que esos dos proyectos tienen una vocación territorial de vertebración pues marcadamente consolidada. Yo creo que es un acierto haber elegido esos temas, aunque indudablemente por el apego que le tiene a nuestra tierra, me estaba comentando, igual a lo largo del coloquio surgen otras cuestiones, aprovechando la cuestión que digo que has elegido el mejor momento, en este caso imagino que no ha sido casual, para visitar nuestra tierra, que es precisamente el otoño, que es cuando el rojizo, el ocre, el amarillo caracteriza nuestros campos. Decir únicamente, con ello acabo, que Eugenio Fontán es el decano del colegio, presidente del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, es vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Ondas Medias, ha sido consejero delegado de Unión Ibérica de Radio y director general de la Unidad de Telecomunicaciones de Fomento de Construcciones y Contratas, además de ser miembro de Consejo de Administración de varias sociedades españolas en las que actualmente desarrolla su actividad. También ha sido, lo menciono como dato, asesor del expresidente del Gobierno, José María Aznar, que hizo una muy buena labor. José María Aznar, imagino, en gran medida debido a su participación. Así que con ese brevísimo hemos utilizado el currículum y yo le voy a ceder la palabra gustosamente a don Eugenio. Como quieras. Muchas gracias, consejero. Bueno, quería comentaros que en primer lugar mi intención principal al venir a La Rioja, venir a Logroño, no era tanto transmitir como recibir información. Es muy fácil, ¿por qué? Y los motivos lo vais a entender enseguida. En primer lugar, el colegio que presido son 12.000 ingenieros, de un total de aproximadamente 24.000 ingenieros de telecomunicación que hay en España. Es decir, es un colegio medio, de tamaño medio. Pero el colectivo que agrupamos tiene una gran capacidad de transformación, porque no cabe duda, y ese es un poco el objetivo de la conferencia, tratar de explicar la importancia que puede tener como elemento transformador las tecnologías a las que dedicamos nuestra actividad.
Lo que decía el consejero, lo que decía Conrado, es muy importante porque la principal misión de un colegio es auxiliar a la administración, servir de intermediario a la administración. Realmente somos instituciones de derecho público, ese es el principal objetivo, es decir, servir a la administración y dar un mejor servicio, que la administración dé un mejor servicio a los ciudadanos. Y solo el segundo motivo, que es importante también, pero es el segundo, es ayudar a contribuir a un mejor desarrollo profesional de nuestros miembros, de nuestras colegios. Es importante, pero es el segundo. Y quería comentar nada más, cuando hablaba el consejero del hermoso otoño riojano, en una ocasión un grupo de españoles, de amigos, pues reflexionando sobre España y sobre los retos que podía tener nuestra nación en estos momentos, pues decidimos reunirnos 4 o 5 días en un punto de España a pensar, y fuimos precisamente a San Miguel, en pleno invierno, con la nieve allí. Entonces estábamos pensando casi como una especie de ejercicio espiritual para tratar de entender el fenómeno de transformación que se sufrió hace más de 1000 años, que se generó hace más de 1000 años en aquel remoto y pequeño valle, y que finalmente además ha trascendido de una manera colosal, ¿no? Pues, porque realmente es uno de los inventores de lo que hoy en día pues consideramos que es el español, y surge precisamente allí, no solo el español, sino lo que es un poco España. Entonces, es importante que una comunidad autónoma, que una comunidad de personas como las que vivís aquí, seáis conscientes de que vuestros antecesores, vuestros ancestros, transformaron la sociedad española y europea. ¿Y por qué no va a ocurrir eso en el futuro, ¿no? ¿Por qué las transformaciones que tengan que suceder en el mundo no pueden tener origen en una pequeña comunidad de Corea o de España, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sí es verdad es que las telecomunicaciones permiten y facultan que estas transformaciones tengan carácter radical y planetario. Y bueno, y los telecos somos los que nos dedicamos a eso, ¿no? O sea, realmente pues somos unos instrumentos, unos elementos más o menos significativos para ello. Voy a ir un poquito deprisa en la conferencia, porque yo creo que lo importante de estas cosas es el debate, ¿no? Es el debate y la reflexión. Bueno, la evolución de las tecnologías pues prácticamente nos ha pillado a todos, nos ha superado, ¿no? Está todo conectado, ¿no? Ahora mismo el usuario genera los contenidos, los recibe, en una familia hay usos diferentes de esas aplicaciones de las redes, se puede estudiar a distancia. Está la Universidad Internacional de La Rioja, pues tiene decenas de miles de alumnos y muchos de ellos fuera de España, y utiliza una plataforma de e-learning. Hay un aumento exponencial de los contenidos digitales, se habla ya de conectar las cosas. Yo recuerdo cuando el presidente de Telefónica hace unos años, en el año 2005, hizo una presentación de los planes de la compañía y dijo que en España pues algún día llegaríamos a tener más teléfonos móviles que personas, y la gente miraba un poco con sonrisa, ¿no? Bueno, muchos de nosotros tenemos los móviles, pero es que dentro de nada los grandes usuarios de los móviles no seremos las personas, serán las cosas, los coches, las máquinas expendedoras, las granjas, los refrigeradores. O sea, la Internet de las cosas está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, y además los nuevos servicios tienen una cosa, es que el grado de adaptación y de aceptación por los usuarios es cada vez mayor. O sea, para conseguir 100 millones de usuarios, la televisión tardó 25 años, la radio tardó 50 años, la telefonía móvil tardó 5 años. O sea, es que esto es fascinante, ¿no? Y entonces, este tipo de redes que veis aquí, que permite conectar a las personas, las casas, los edificios, las ciudades, bueno, esta es una red muy concreta, concretamente pues es una red social de contactos, ¿no? Pero no tiene mayor importancia. Pero sobre todo lo que es importante es que permite compartir instantáneamente la información, controlar y gestionar desde cualquier punto de la información. Hago un apéndice, un pequeño anexo en la conversación. Ayer salió esta propuesta de ley de cambiar el tema del orden de los apellidos y todo esto estadístico. Bueno, ¿a dónde conduce esto? En realidad, lo que estamos es asistiendo a una transformación en cierto modo inquietante, fascinante, pero también inquietante. Y también los tecnólogos tenemos ahí algo que decir, o las personas que nos dedicamos a la tecnología. Lo de menos es cómo nos llamemos. Lo importante es que vamos a estar todos dotados de un código digital, un código binario, que el gobierno nos otorgará al nacer, con el que estaremos toda la vida. Entonces ya dará igual cómo nos llamemos, qué apellido pongamos a nuestros hijos, estaremos siempre identificados por ese código. Vivamos donde vivamos, en España, y dentro de unos años, fuera de España. Pero no solo eso, pensemos que todos nuestros dispositivos
tienen también un código. La tarjeta SIM, la IP del ordenador, la matrícula del coche. Entonces, al final, la gestión de todo este enorme flujo de datos posee un potencial fascinante, fantástico, que puede ser utilizado para bien, puede ser utilizado para mal. Ahí hay una frontera difusa que es la capacidad, la necesidad de prestar servicios, de atender a los ciudadanos, también de preservar su identidad. Y en ese sentido, fijaros el papel tan extraordinario que tienen que jugar los medios de comunicación, los políticos y la estructura social. En ese sentido, el colegio no es más que un elemento más, pero el colegio tiene que llamar la atención sobre la importancia de que esta transformación de las tecnologías tiene connotaciones que algunas no somos capaces de percibir. Fijaos que hoy en día gran parte del conocimiento, antiguamente pues teníamos nuestros archivos. Yo recuerdo que doloroso fue para mí cuando vivía en un piso pequeño, nació mi tercer hijo, mi hija pequeña, y tuve que liberar un armario, tuve que tirar todos mis apuntes de la carrera. Yo era un fenómeno de buena letra y mis apuntes eran muy cotizados en la escuela. Tuve que tirarlos para dejar sitio a la ropa del bebé, ¿no? Y hoy en día pues ya viajas con toda la información en un disco duro. Pero ni siquiera eso, porque puedes tener toda la información en el cloud computing y compartirlo con los demás, puedes tener la agenda, puedes tener toda la información y puedes recuperar la información. Ojo, también los gobiernos podrán recuperar la información de todo lo que hemos hecho en el futuro. Es decir, hoy en día el problema es que lo que haces ya no queda cualquier frase que digas fuera de contexto, o dentro de un contexto puede ser utilizado fuera de ese contexto, incluso dentro de unos años. Es decir, aquí hay una serie de transformaciones sociales que son muy importantes porque también tenemos que acostumbrarnos a desarrollar una tolerancia al error. Es curioso que las redes de telecomunicaciones tienen ese concepto. Bueno, ya os habéis dado cuenta que ya me he desviado de la presentación y de las transparencias, ¿no? Me tenéis que disculpar. Pero fijaos que la palabra tolerancia a los fallos, que es una palabra muy de ingenieros, no soy yo de Teleco, o de la calidad del servicio, que es otro concepto también muy de Teleco, pues realmente excede un poco de este tema, ¿no? Entonces, son palabras y son conceptos que debemos acostumbrar a utilizar también incluso en la vida, con respecto al consejero, en la vida política, ¿no? Bueno, fijaros por ejemplo esto, ¿no? Los números, ¿no? Facebook crece a razón de 600.000 usuarios por día. Por cierto, yo todavía no soy usuario de Facebook. Hay 50 millones de blogs que se actualizan por segundo. O sea, hay 50 millones de personas o de grupos que tienen un blog y que lo actualizan millones y millones de blogs, ¿no? Entonces se actualizan 50 millones por segundo al día. Esos son grupos de información tremendas. Por ejemplo, cuando se quiere utilizar como prueba judicial el contenido de una página web, hay que notarizar, hay que llevar a un notario y ver el contenido que tiene en ese día, esa hora, ese minuto y ese segundo, porque eso es dinámico. Entonces no puedes decir tal información salió en la página web. Tienes que certificarlo mediante una presencia notarial o mediante un documento digital que diga que era esa y no otra información que estaba en ese segundo por la velocidad que tiene este tema. Las redes sociales, que muchas de ellas pues, son perfectamente conocidas por vosotros, y no digo nada por los más jóvenes, pues están totalmente ya segmentadas, genéricas, profesionales, artísticas, geográficas, de cualquier naturaleza. Pero es que cualquiera de estas tiene millones de usuarios. Y además es que muchas de ellas están interconectadas entre sí, pero los usuarios muchas veces también viven en comunidades cerradas. Entonces, aquellos que están, por ejemplo, en MySpace, pues no tienen facilidad para comunicar con Facebook. Y es muy corriente que haya comunidades de usuarios, a lo mejor, de gente de 13 años, que no tiene nada que ver con lo que usan los usuarios de 16 años, ¿no? Es importante también saber, por ejemplo, eso, ¿no? Es decir, hasta qué grado en nuestra infancia, por ejemplo, pues no digo la nuestra, quiero decir la de nuestros hijos, de nuestros infantes, pues están perfectamente preparados para esto, ¿no? Estamos poniendo en sus manos unas herramientas fantásticas para desarrollar su conocimiento, para desarrollar su capacidad de relación, pero eso también pues, tiene algunas amenazas que ya las conocéis, ¿no? Y luego el tema, por ejemplo, de la facturación. Pensemos, por ejemplo, que solo en España pues, se factura de 1.000 millones de euros, con eso que baja un poquito este año. Se exporta bastante. El gasto en I+D en este sector es superior al 5% de la facturación. Las grandes empresas de inversión en I+D, si quitamos a Repsol y Iberdrola, que están en el puesto 2 y 5 o así, pues en las 10 primeras todas son del sector nuestro, ¿no? Del sector TIC. Pero luego hay empresas que por sí solas ya facturan más en I+D
que la propia España. O sea, empresas mundiales, Cisco, Google, Microsoft y IBM, las grandes, facturan más que España, ¿no? Y luego está el tema de las redes, de las interconexiones de redes. Bueno, aquí las cifras son tremendas, ¿no? Aquí pues me he permitido utilizar directamente cifras en inglés, ¿no? Pero claro, es que ya hay 50.000 millones, o sea, hay 50.000 millones de aparatos, o se prevé que habrá 50.000 millones de aparatos conectados por wireless en el año 25, para una población de 8.000 millones de personas. Quiere decir que los seres humanos ocuparemos aproximadamente el 15% de eso, ¿no? Los coches estarán, por supuesto, todos conectados entre sí, incluso entre sí, ¿no? Desde luego con sus casas matrices, ¿no? Luego hay montones de aplicaciones que esto además es un generador inmenso de riqueza. Es un generador inmenso de riqueza porque estas cosas se pueden generar con poco capital, relativamente poco capital. Y las fronteras muchas veces no solamente no son un freno, sino que son un acicate. Una empresa se puede montar de manera transfronteriza muy fácilmente utilizando anchos de banda y utilizando redes sociales, utilizando conectividad. Esto es importante también, hablar aquí por ejemplo de la importancia de la latencia. La latencia quiere decir el tiempo, ¿no? El tiempo que tarda en transmitirse, darse por definitivo la transmisión de una información. Es de milisegundos muchas veces, ¿no? Una transferencia que son milisegundos. Sin embargo, verbalmente pues pueden ser unos segundos, incluso unos minutos. Si se usan pruebas documentales basadas en el papel, pues ya puede ser de horas o de días. Y incluso si es la recepción de un bien, pues puede pasar ya muchos días. Sin embargo, si se utilizan redes logísticas distribuidas por todo el planeta, los bienes y los servicios pueden llegar a los domicilios de las empresas y de las personas en cuestión de minutos, simplemente si se gestionan adecuadamente a través de las redes, ¿no? Pensemos también la importancia que tiene, que va a tener en el futuro, que los edificios estén preparados para este tipo de servicios. Es decir, la arquitectura tiene que contemplar ya de una manera habitual, y los planes de las entidades locales en ese sentido deben garantizarlo, que las nuevas tecnologías se incorporen a los edificios, se incorporen que los usuarios puedan acceder a ellos de una manera fácil, suave, transparente, barata. Para que sea barata es importante que exista la competencia. Para que exista la competencia, las redes tienen que ser capaces de dar esa competencia. Es que si no, tenemos al final edificios que no se podrán conectar. Hay un tema, por ejemplo, importante en la Comunidad de Madrid. Hay muchas ciudades que compiten entre sí por tener tal o cual empresa, porque a una empresa le da lo mismo estar en Pinto que en Valdemoro, en Parla que en Fuenlabrada. Se puede tomar la decisión si me voy a Barcelona o me voy a Glasgow. Pero ya que estoy en la Comunidad de Madrid, pues ¿por qué voy a estar en este sitio o en este otro? Uno de los motivos es que estén bien conectados, que tengan capacidad de fibra óptica, de buenas comunicaciones móviles y de que haya varios operadores para poder elegir en un momento dado. Entonces, para los ayuntamientos en el tema de la Comunidad de Madrid es absolutamente esencial que vayan todos los operadores y que todos los edificios y todos los planes contemplen la posibilidad de la competencia y además de banda ancha. Porque es que si hay muchas empresas que en cuestión de días deciden cambiar de sitio, porque están alquilados en un sitio y se van a otro sitio, ¿no? Por el tema de la comunicación. Entonces, este da lugar a un nuevo modelo de ciudad, que es fundamental. Tienen que ser ciudades cómodas, habitables, ecológicas, todo eso por supuesto. Pero hay otro concepto importante, que tienen que tener una orientación de ciudad inteligente, ¿no? De Smart City. En ese sentido, este es un reto claramente para la agencia, ¿no? Porque es un tema absolutamente esencial, porque es que si no, vamos a perder capacidad de competir y nuestros territorios, nuestros ciudadanos van a estar en unas condiciones inferiores, porque hay que conectar toda esta infraestructura. Bueno, los requerimientos de ancha banda en el hogar son absolutamente crecientes. Yo me acuerdo cuando estábamos asesorando a Andar, claro, Andar lo que era un gran patriota, una persona que siempre valoró muchísimo la importancia de que España fuera un país competitivo, que el desarrollo social no podía desvincularse del desarrollo económico y que el concepto de libertad tenía que impregnarlo todo, ¿no? Entonces él entendía que la tecnología podía ser una ayuda importante, una fuente de instrumentos, pero no tenía ni idea, o sea, no manejaba un ordenador, no, un desastre.
en ese sentido. Entonces, yo ya, es que ya no sabía cómo decirle la importancia que era estas cosas, y al final tuve una idea genial y fue regalarle un ordenador último modelo a su hijo pequeño, Alonso, y entonces el hombre llegaba a su casa y veía al chico allí trabajando y tal y cual, conectándose, y entonces fue cuando verdaderamente se dio cuenta de la importancia que tenía esto, y fue precisamente a través de su hijo, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que el presidente de Estados Unidos no tiene móvil, ¿no? Eso lo sabéis, perfectamente conocido, porque los presidentes tienen también unas limitaciones impuestas por la propia seguridad. Entonces, claro, eso les impide percibir la importancia de estas tecnologías y el fenómeno transformador que tienen estas tecnologías. Tienen que vivirlo a través de otras personas, ¿no? Entonces, fijaos los requerimientos de Ancho Alba. Cuando él me dijo, ¿y por qué no hacemos? Que a alguien se le ocurrió, algún visionario, supongo que luego llegaría muy lejos, ¿no? Y dijo, ¿por qué no damos a cada ciudadano una dirección de correo electrónico? Presidente, déjame que lo piense un poco, tal. Entonces me fui allí con otro compañero que estaba entonces, habíamos nombrado director de la agencia Red.es, y oye, ¿qué hacemos con esto? Vamos a ver, oye, pues esto tendría un coste tal, una cosa tremenda, y entonces pues, podemos haber dado un buzón pues, de 500K, ¿no? Fijaros el ridículo que hubiéramos hecho, ¿no? O sea, que ahora hubiera todavía ciudadanos que hace unos años todavía tuviera ciudadanos que tuvieran una dirección de correo electrónico puesta por el gobierno con 500 K de capacidad, ¿no? Pero ¿dónde vamos? Si ahora vas a Google y tienes ahí 5 gigas, 10 gigas, los gigas que quieras, ¿no? O sea, yo creo que también hay que saber jugar los papeles, la administración tiene que saber jugar los papeles. Entonces, ¿cuál es el papel esencial? Uno de ellos es el facilitar las infraestructuras, que no haya obstáculos al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Porque pensemos, por ejemplo, que para que hiciera, por ejemplo, la telefonía, pues con 0,2 megas, ¿no? Con 200K es suficiente. Pero ya, si queremos tener una internet más o menos razonable, pues tenemos que tener una velocidad de bajada de al menos de 5 o 10 megas, ¿no? Entonces, claro, ya esto empieza a ser limitaciones. Porque si seguimos utilizando la red de cable clásica, la red de cobre, pues tiene unas limitaciones del orden de 50, cabe la posibilidad de meter 100, pero luego están las redes troncales, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, por la cantidad de carreteras que se han hecho en La Rioja, me imagino que se habrá aprovechado para exigir a los constructores que metan fibra. España pudo tener un desarrollo importante de la telefonía fija y de la telefonía celular porque a lo largo de años se había exigido, no solo por el gobierno del Partido Popular, sino de otros, que las eléctricas y las concesionarias de autopistas metieran fibra que no servía para nada. Y fue una especie de impuesto revolucionario, porque ¿por qué tenemos que meter fibra y tal? Bueno, pues hay que meter fibra. Y eso fue lo que permitió que España inmediatamente pudiera conectar todas las redes de telefonía móvil y todos los accesos al hogar con las grandes redes mundiales, ¿no? Entonces, las redes de telecomunicaciones españolas son de las mejores del mundo, entre otras cosas porque existen estos backbones, ¿no? Entonces es un tema importante y los domicilios son exactamente igual de importantes. Luego, bueno, la multiplicidad de dispositivos, ahí España juega un papel muy secundario, efectivamente, pero sin embargo muy importante para el ciudadano, ¿no? Y aquí también es verdad el papel de los operadores, a la hora de orientar también a los usuarios sobre la utilización del terminal. Bueno, luego hay muchos nuevos conceptos de medios de comunicación, lo de la TDT, pues esto ya lo sabéis todos, no merece la pena que me extienda, ¿no? Sobre todo en primer lugar por la multiplicidad de voces, que es lo más importante, ¿no? La libertad de expresión, pero luego también es la funcionalidad, la facilidad de uso y sobre todo tengamos en cuenta que es que esto se ha hecho reutilizando el espectro, es decir, donde antes había 2 canales de televisión, después 5, ahora hay 20, luego 40 y 80 y todo utilizando el mismo espectro radioeléctrico y eso es gracias a las tecnologías de información. Estamos hablando de la tecnología. Bueno, no le suene a uno de los que estamos en la mesa. Bueno, la evolución de las tecnologías. Esto es clarísimo. Las tecnologías casi no da tiempo ni siquiera a los ingenieros de telecomunicaciones estar al día, la evolución tan rápida que tienen, pero lo que sí tenemos que ser conscientes es que en esta pelea por tener redes cada vez más competentes, más completas y más capaces, los poderes públicos tienen que velar por el despliegue de las tecnologías más útiles. Y eso no es fácil, porque no es fácil saber cuál es la tecnología que triunfará dentro de 5 años. Entonces los conceptos que yo recomendaría
los poderes públicos, a los políticos, a las instituciones. En primer lugar es el de la transparencia, perdón, el de la neutralidad tecnológica. Mire, yo no sé qué tecnología va a ser la vencedora, no lo sé. Entonces vamos a dejar un campo de regulación, un campo en el que las tecnologías pues, puedan competir, el concepto de la neutralidad tecnológica, ¿no? Otro tema es el de la neutralidad también de los servicios. Tampoco sabemos qué servicios va a demandar la sociedad de aquí a unos años en cuanto a la utilización de estas tecnologías, pues dejemos que compitan entre sí. No vayamos a encajarlos, a encasillarlos por un criterio político. Es decir, los políticos, yo ahí creo, y las instituciones lo que deben ser favorecedor del despliegue de las infraestructuras y poco más. O sea, en ese sentido no deberíamos intervenir mucho más. Y en cuanto a la definición de los modelos de negocio, pues es un poco también equivalente. Los modelos de negocio se van a ir superponiendo unos a otros, unos van a ir fagocitando a otros, no sabemos tampoco cuáles van a triunfar. Hace unos años se pensaba que la televisión iba a morir, porque claro, el internet iba a superar todo. Resulta que la mayor parte de la gente, cuando quiere ver contenidos audiovisuales en internet, pues al final recurre a los contenidos que han puesto las propias televisiones. Pero hay un fenómeno curioso en medio de todo esto, y es que el comportamiento social que se está detectando es que somos bastante gregarios. O sea, en realidad el ser humano tiene mucho más en común con los mamíferos superiores de lo que nos creemos. Es decir, no somos unos bichos tan raros ni unos sujetos tan divinos como parece. En el fondo somos un poco gregarios. Lo que nos gusta ver es el partido en directo con nuestros amigos. En diferido ya no tiene interés. Y en soledad tampoco. Entonces, al final lo que gusta a la gente es ver los toros, los programas de televisión, los partidos de fútbol, por supuesto, con otras personas. Y en tiempo real, podrían verse en diferido, ¿no? Pero nos gusta verlo en tiempo real. Entonces, claro, al final, pues por ejemplo, el tema del negocio de la televisión, pues está sobreviviendo. Y está sobreviviendo y además con éxito, porque precisamente se ha dado cuenta la gente que no es lo mismo verlo en solitario, en la soledad de tu despacho, descargarte un pequeño contenido de vídeo, está bien, pero ya ver un debate o ver una cosa, lo que te gusta verlo en directo. Bueno, y incluso muchas veces con otras personas. Entonces, esto es importante también, el tema regulatorio. Bueno, no voy a hablar nada de regulación, pero el tema regulatorio, o sea, simplemente explicar que la tendencia natural ahora de los reguladores es a regular cada vez menos, afortunadamente. Y sobre todo, no regular antes, sino regular después. Es tratar de que los propios actores se pongan de acuerdo. Entonces, en el tema de la regulación un poco que más nos puede importar, que son, pues, por ejemplo, el gobierno de La Rioja, ¿no? Pues, o las entidades locales, el ayuntamiento de Calahorra. Bueno, pues es importante, por ejemplo, el facilitar un acceso a los conductos físicos, el facilitar que los operadores, incluso animar a los operadores cuando se hace un nuevo conducto, oiga, ponga usted cable, ponga usted su fibra, métalo directamente, porque es más fácil que lo haga ahora que después. Ahora le va a ser más barato, después va a tener que levantar la calle, o no lo va a poder levantar en absoluto, o no le vamos a dejar ni que hablar de fibra, ¿no? Eso, por ejemplo, es muy importante, porque cuando se meta la fibra, lo que ya no puede hacer un ayuntamiento es tratar de decir, oiga, en esa fibra que tiene usted, quiero que entren varios operadores. Eso no lo va a decir ni un ayuntamiento ni ningún regulador, porque es que eso, por definición, las fibras no son desagregables. Es decir, la fibra que se usa para una cosa, la tiene que controlar el gestor de esa fibra. Otra cosa es que los contenidos pertenezcan a muchos operadores diferentes, pero lo que es la gestión de esa fibra siempre va a tener que hacer la misma. El acceso a las infraestructuras de los edificios, pues hombre, eso también deben de las autoridades decir que acceda a todo el que quiera, porque ahora mismo está Telefónica, después va a estar Vodafone. Vodafone solamente va por wireless. Bueno, pues no lo sabemos, a lo mejor mañana quiere desarrollar también un acceso global, o va a haber un cablero, o va a haber un operador local que quiere hacerlo. Vamos a dejar capacidad. Todas estas cosas al final tienen un papel para los ingenieros de Teleco y de otras especialidades. En fin, hay una serie de cosas que hay que hacer. Y esto está controlado en España, como sabéis, por la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones. Bueno, otra cosa importante es bueno que haya competencia en infraestructuras. Sí, lo sabemos, los casos de transparencia, tampoco merece la pena detallarse. Luego están los programas estos, ¿no? Como el plan Avanza, ¿no? Son cuando los gobiernos dicen, tenemos que dar un impulso de desarrollo a la sociedad de información. El plan Avanza es una de las herramientas, es el del gobierno de la nación, de acuerdo con las comunidades autónomas, tiene luces y sombras, como casi todo, en general tiene más luces que sombras, todo hay que decirlo, pero todos los gobiernos las han utilizado. Entonces aquí creo que no tenemos estadísticas,
pero bueno, desde luego no en esta presentación, sí en otras, pero es importante que sepáis una cosa. ¿Dónde está España? En este momento, ¿dónde está España ahora mismo? Estamos en la división de honor, estamos en tercera división. Mira, por decirlo brevemente, en el tema de la movilidad, en redes móviles, en telefonía móviles, en esto estamos en la división de honor, pero claramente somos el segundo país, el cuarto país de Europa, pero bueno, a un nivel estratosférico. En cuanto a, por ejemplo, la capilaridad de las redes, la calidad de las redes, quizás son un poquito más caros los servicios que en otros países, sobre todo en relación con el nivel adquisitivo español, pero en la parte de móviles estamos muy bien. En la parte de fija estamos algo peor, y donde empezamos a estar ya un poquito más descolgados es en la utilización de verdad económica de las aplicaciones de la tecnología. Y aquí hay tres grupos en Europa, en el mundo si queréis. Un grupo que es el de los países de cabeza, luego está el de los países de notable y los países que están por debajo del aprobado, ¿no? Y todo lo que se ve es que las dos brechas están divergiendo. Los países que están arriba cada vez están más arriba, crecen más deprisa. Los países como el nuestro se mantienen y los países que todavía no han despegado siguen sin despegar. Sin embargo, hay esperanzas, por ejemplo, hay cosas fantásticas, ¿no? Por ejemplo, en los países nuevos, los países emergentes, ¿no? Como Kenia, como incluso Sudán, que está en plena guerra civil. Pero claro, ahí no había un legado de redes fijas que hubiera que hacer compatibles con las nuevas tecnologías. Ahí todo lo he puesto nuevo. Entonces, las redes de Kenia, por ejemplo, móviles, no tienen nada que envidiar a las españolas y son mejores en general que las de los Estados Unidos. Son más nuevas. Como los terminales son muy parecidos, porque vienen a ser los mismos, ahí el tema es la inteligencia y la capacidad de los ciudadanos de generar unos servicios. Bueno, pues hay servicios que existen en Kenia y en la India que no existen en España. Curiosísimamente, por ejemplo, quería pedir al moderador que me oriente con el tiempo. Hay cosas, por ejemplo, curiosas. En Andalucía, que es la tierra de mis padres, el sector primario, la agricultura, sigue utilizando la figura del corredor, que es una figura muy estimada y muy querida, pero es la misma figura que existía hace 150 años. Cuando vas a vender unas ovejas, viene el corredor, el intermediario te las ve y dice, pues te voy a ofrecer tanto, te voy a ofrecer tanto. En Kenia la gente no lo hace así. Coges un móvil y ves lo que vale en las distintas lonjas, lo que valen el precio de sus cabras, y las llevan a una o lo llevan a otra. O sea, es curioso el desarrollo de las nuevas tecnologías en el bienestar de las personas, ¿eh? Y esto lo puede adquirir cualquier persona. O sea, aquí no hay fronteras, ni hay limitaciones, ni hay frenos. Es decir, hay que jugar con el círculo virtuoso, ¿no? El círculo virtuoso hay hay otros, pero primero requiere unas infraestructuras de redes, requiere unas aplicaciones y servicios, requiere unos dispositivos y requiere unos contenidos. El armonizar todo esto es lo que permite la emergencia y el desarrollo de la riqueza económica. Perdón, 4 minutos más. Estupendo. Entonces, lo que sí quiero decir es que las tecnologías nuestras que no son comunes son probablemente el factor más importante que hay ahora para contribuir al desarrollo del PIB. De una manera directa, el sector nuestro es claramente un sector creador de riqueza y de empleo, de exportación, y también indirecta de manera transversal. ¿Cuál es el papel que puede jugar en una comunidad como La Rioja? Pues escoger qué potencialidades tenemos en La Rioja, qué potencialidades tenemos en nuestras ciudades, qué capacidad nos puede amplificar el uso de las tecnologías y ponerlo en juego. Bueno, pues ya casi diría, por terminar un poquito rápidamente, fijaos un par de cosas, ¿no? Esto hablo a nivel español. Los estudiantes matriculados en Ingeniería de Telecomunicación llegaron a ser 21.000 en el curso del año 2003-2004. Es una carrera difícil, es una carrera que además en aquella época para entrar había que tener unas notas muy altas, pero empieza a bajar. Pero no solamente en nuestra carrera, también en las otras ingenierías. ¿Por qué? Porque la gente percibe que no tiene una recompensa tan económicamente tan buena el esfuerzo que han hecho. Es importante que lo recordemos eso. Bueno, que por hablar un poquito del colegio, el colegio nuestro es un colegio único, es un colegio que tiene presencia territorial por toda España, que está perfectamente representada en la mayoría de los territorios, Carlos es miembro de la Junta de Gobierno, y no en representación de nada, es en representación de los está nombrado por todos los españoles, no solamente por los de La Rioja. ¿Y qué papel puede jugar el
el colegio incluso casi va a terminar ya. ¿Qué papel puede jugar nuestro colegio? Nuestro colegio no es más que un pequeño eslabón en una gran cadena de seguridad en el que lo más importante es el ciudadano y el usuario. El visado, el papel que hace el ingeniero a la hora de hacer un proyecto, es un pequeño certificado de calidad de que aquellas cosas en las que él ha tenido que trabajar tiene un sello de calidad. Naturalmente luego hay otros sellos de calidad, lo dan los operadores, lo dan los terminales, lo dan los fabricantes de las redes. Hoy en día es muy importante el sello de calidad. Y ese sello de calidad además tiene unas connotaciones muy útiles, porque es un sello de calidad que también va a contribuir al bienestar de los ciudadanos, a la seguridad de los ciudadanos y a la libertad de los ciudadanos. Y entonces sepamos que nosotros somos nada más que un pequeño eslabón de esa cadena, pero que sabéis que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Ese era el último mensaje que quisiera transmitir. Se puede aplaudir. Bueno, pues ahora, como muy bien decía Carlos, tendríamos 5 o 10 minutos para alguna pregunta. Yo creo que Eugenio has condensado magníficamente todo el panorama tecnológico en España y en La Rioja, y en ese sentido yo creo que se han puesto muchos asuntos encima de la mesa para el posible coloquio. Así que si alguien quiere romper el hielo, Bernero, ¿no? Bueno, yo soy Carlos Montiel de Triunfo Telecomunicaciones. En primer lugar, únicamente quería agradecerle a usted no lo que ha hecho ahora, Háblame de tú, por favor. sino lo que hizo hace aproximadamente unos 14 años, que fue liberalizar las telecomunicaciones. Porque inicialmente el gobierno socialista, cuando acabó su mandato, había cerrado en gran parte para los pequeños operadores el servicio de banda ancha, bueno, el servicio que estaban dando, y en el momento que cambió de signo político, quizás usted era en ese momento la persona que estaba gestionando la parte de telecomunicaciones, hizo que se liberalizara las telecomunicaciones, y los pequeños operadores como nosotros hemos podido seguir trabajando hasta ahora. Seguimos trabajando. Oye, pues te quiero agradecer esto, pero primero, te agradezco que me hagas un elogio que no merezco, porque yo era asesor, es decir, no tenía capacidad ejecutiva, había un equipo muy competente. El asesor. Sí, pero había un equipo muy competente en el Ministerio de Fomento, por cierto, muchos telecos, porque además los telecos tenían una cosa, y es que al interpretar cómo va a evolucionar la tecnología, pues les permite también trabajar sobre los modelos de negocio mucho mejor que un economista. Pero hay una cosa importante, lo más importante es que hoy en día ya nadie discute la importancia de la liberalización y de la libertad de mercado. Eso es muy importante porque muchas veces se habla, yo no quiero criticar a ningún partido, pero en este gran debate de la libertad y del control, etcétera, es una cosa que ya nadie debate. Y eso, ahí lo que se dio cuenta quizá Aznar y el Partido Popular era que ese era el vector ganador, ¿sabes? Y ya lo ha comprado todo el mundo, eso está bien, ¿no? Lo ha comprado todo. Que todo el mundo, incluso ya no hay partidos políticos que planteen una vuelta atrás, o sea. Bueno, en ese momento sí se había cerrado por el tema de las demarcaciones de cable, que fue un fracaso. Yo, Eugenio, quiero aprovechar que estás aquí con nosotros para preguntarte sobre tu experiencia internacional, tus continuos viajes por Europa y por el mundo, y sobre todo por España. Cuando comparas cómo están las TICs en La Rioja o cómo las ves respecto al resto de Europa, al resto de España, ¿cómo la verías? ¿Estamos a un nivel alto, a un nivel medio? Bueno, yo creo que este debate requeriría quizá estar más documentados de lo que yo estoy, porque tú preguntas un poco por mi percepción, ¿no? Yo lo que sí veo es que La Rioja debería de adoptar un criterio casi revolucionario en el tema de incorporación tecnológica. O sea,
existe todo el potencial. Fijaos que es un territorio relativamente pequeño, es decir, no tiene problemas de dispersión. Fijaos el problema que tiene, por ejemplo, Castilla-La Mancha, ¿no? Es que son, o Castilla-León, que son miles de municipios dispersos, lejísimos. La Rioja puede tener una densidad de comunicaciones muy alta con un esfuerzo menor. Y eso puede ser un factor de transformación entero, porque hay muchos temas, por ejemplo, que están a la vuelta de la esquina. El tema de las redes de sensores, por ejemplo, yo creo que puede tener aplicaciones fantásticas por ejemplo, para los temas de vendimia, para los temas de la viña, para los temas de la agricultura. Y pensemos una cosa, si se desarrollaran aplicaciones basadas en redes de sensores en La Rioja, las mismas empresas que las pusieran en marcha podrían exportar ese conocimiento no de las comunidades cercanas, como por ejemplo Aragón o Navarra, sino también fuera. Porque es que si no, al final las vamos a comprar, vamos a tener que comprar, porque esa transformación se va a dar. Pero claro, no es lo mismo comprar algo de fuera, incluso aunque tenga una dirección comercial o lo que sea, a que se haya generado aquí ese concepto. Entonces es muy importante también ser capaces de anticipar. Entonces, papeles que tiene la agencia, y que además ha venido haciendo sistemáticamente, es lo de diagramar y digamos, tener un mapa del conocimiento, un mapa de las capacidades, un mapa de las necesidades. Eso es el tipo de cosas que yo creo que la Rioja ha hecho muy bien y en lo que debe seguir tratando de perfeccionarse, ¿no? Yo no sé si ya cabría la posibilidad incluso de asumir un pequeño riesgo por mi parte, quizá invadiendo una competencia que no tengo, pero sería decir, a lo mejor hace falta también desarrollar algún tipo de instrumentos financieros. No de ayuda, pero sí de estímulo, ¿no? Tratar de, a lo mejor no sé si los tenéis, me falta conocimiento, pero en otros países sí se ha hecho, que es facilitar un poquito de capital semilla en algún momento, o facilitar que inversores externos tengan ocasión de invertir aquí en vez de invertir en Corea o en Suecia, ¿no? Es lo que se me ocurre. Y un poco para dar también mi opinión al respecto, creo que La Rioja, por su tamaño, como bien dices, permite que todos nos conozcamos, las empresas, las instituciones, las organizaciones empresariales, los profesionales, pues tenemos posibilidad de intercambiar opiniones con bastante frecuencia y vamos a la dirección adecuada, pero creo que tenemos que tener el compromiso de seguir trabajando juntos o intensificar ese trabajo. Potencial hay, estoy convencido de ello, me siento orgulloso de estar aquí en La Rioja trabajando y viviendo, y de verdad mi mensaje es que tenemos capacidad de ir más rápido todavía si nos juntamos. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, como también me consta que el público de los que aquí nos encontramos probablemente tenemos que acudir a otra cita igualmente tecnológica, pues daríamos por concluida la reunión, pero no sin antes, desde luego, que agradecer una vez más a don Eugenio sus palabras. Yo creo que el aliento, porque como muy bien acabas de exponer, modestamente parte de lo que has sugerido ya se está haciendo aquí en La Rioja, y voy a poner, por lo menos para que te lleves esa idea, que hemos tomado buena nota de una cosa, es que el gobierno tiene que hacer lo que le toca, ¿no? La administración tiene que hacer lo que le toca, el mercado y las empresas y el sector tienen que hacer lo suyo, y nosotros lo que tenemos que hacer es brindar un buen marco para que el sector funcione en términos de competitividad. De forma específica, en lo que estamos trabajando con ese objetivo de que el contenido, el talento fluya por la red, que es una aspiración yo creo que muy sensata en términos políticos, es garantizar infraestructuras en todo el territorio. Como muy bien dices, La Rioja tiene, yo creo que el tamaño apropiado. Somos 174 municipios, tenemos una comunidad con una superficie muy razonable, y con esas premisas pues estamos trabajando con la vertiente de que si es importante vertebrar y comunicar en comunicaciones tradicionales nuestra comunidad, ya lo estamos haciendo, es igualmente importante, si cabe ahora con más motivo, vertebrar territorialmente en lo que es infraestructuras de telecomunicación. Hemos desplegado, hemos asegurado, yo creo que con la ayuda, por supuesto, de las principales operadoras, que la telefonía móvil llega a todos los rincones de La Rioja. Hemos conseguido que la banda ancha esté desplegada también en todo el territorio, y ahora hemos conseguido que la televisión digital terrestre, que ha salido aquí a colación en apenas 2 años, pues hemos conseguido una conectividad en todos los rincones de La Rioja en tiempo récord.
Eso desde luego no ha sido posible solo con el impulso del gobierno, hemos tenido que, como muy bien decía Carlos, implicar a todo el mundo, ¿no? Si no, esa tarea es imposible. Y ahora estamos embarcados en un proyecto que va más allá, puesto que lo hemos llamado Ayuntamiento 2.0, y lo que buscamos es precisamente mejorar la capacidad de la red de la conexión a Internet en todos los ayuntamientos, para hasta llegar finalmente a todos los hogares. Si no somos capaces de hacer eso es cuando efectivamente corremos el riesgo de que se abra una brecha digital aquí. Y como creemos que esto es una magnífica oportunidad, como creemos además que los alcaldes, que los concejales están trabajando en esta dirección, pues vamos a por ello. Vamos a por ello y ya estamos dando los pasos en el plano administrativo, con esa premisa que has dicho, es decir, es o estar ahí o es simplemente estar afuera. Entonces, no queremos que esto suceda y queremos que la tecnología sea un factor de vertebración y también de competitividad. En esa línea, por lo menos, que me gustaría que lo supieras, que estamos trabajando. O sea que, pues muchas gracias y daríamos por concluido, ¿eh? Si te parece, Carlos, el encuentro.